Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, y si este mensaje es de bendición a sus vidas, les invitamos a que lo puedan compartir con los demás. Le puse de título a este mensaje: Líderes Maranata. ¿Qué significaba Maranata? Dígamelo con ven, Señor Jesús. Maranata significa ven, Señor Jesús. Es una declaración que aparece en el Nuevo Testamento y es una palabra poderosa porque es el deseo de decir: Señor, no quiero ir con vos, quiero que vengas. Y el quiero que vengas no solamente se establece a nuestras vidas, es decir, quiero que vengas a mi familia, a mi relación, a mis generaciones, sino quiero que vengas a reinar. Y esto tiene que ver con los últimos tiempos también. Y en el día de ayer iniciamos con Ailén, empezamos a estudiar, ¿sí?, en el Instituto Misión de manera online y nos están compartiendo muchos fundamentos y cosas que están siendo de mucha bendición a nuestras vidas. Y un poco esto te lo quiero compartir esta noche porque ayer cuando estábamos en la clase y escuchando a Mariano Senewald, que era quien predicaba, escuchamos esto y dijimos: esto es para este tiempo, ¿sí? A veces vemos el liderazgo como una posición para algunos pocos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que no estábamos preparados para ser líderes, por ejemplo? Yo muchas veces dije: yo no estoy preparado para ser líder en la iglesia, porque me falta conocimiento, porque me falta habilidad, capacidad, no estoy a la altura. Y a veces uno ve ciertos líderes y uno dice: están a otro nivel, yo no puedo llegar a ese nivel, ¿no? Entonces muchas veces vimos el liderazgo o ser líder como una posición para unos pocos. En otras ocasiones pensamos el liderazgo como alguien que manda, ¿sí?, alguien que organiza, alguien que tiene poder, ¿sí? Entonces, este es líder, bueno, este es el que se encarga de todo, él tiene que mandar, el que tiene que dirigir, el que tiene que... Entonces vemos de esa manera el liderazgo, ¿sí? Y no solamente dentro de la iglesia, sino en muchos ámbitos. Cuando alguien dice esta persona es líder, de alguna manera vemos como una persona está por encima de, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez que no teníamos lo que se necesitaba para ser líderes? ¿Han sentido eso también, al igual que yo? ¿O nunca han pensado en esas cosas? Es decir, a mí déjenme por acá atrás nomás, que yo no tengo lo que se necesita. Bueno, cuando uno empieza a leer la palabra y empieza a entender la palabra, uno se da cuenta que el liderazgo de Jesús no es un liderazgo enfocado para unos pocos iluminados o preparados, y que el liderazgo de Jesús no se trata de gente que tiene poder, que manda o que dirige. El liderazgo de Jesús es aquel que construye, ¿sí? Es el liderazgo que Jesús desea formar en nosotros. Es un liderazgo que va más allá de los conceptos humanos. En otras palabras, lo que a veces vos y yo pensamos que es un líder, en realidad no lo es, ¿sí? Lo que a veces nosotros pensamos que una persona que está al frente no es verdaderamente lo que Dios ve como una persona que está al frente. Por eso es que por medio de Jesús todos somos sacerdotes y reyes. Esa es nuestra herencia. La palabra dice que desde que nos acercamos a Cristo, conocemos a Jesús, por medio de Cristo somos adoptados como hijos, y eso nos da la potestad, la autoridad de ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Por lo tanto, el liderazgo o la autoridad no es para unos pocos iluminados, es para todos. Y el liderazgo no es un mandato o no es una cuestión de poder, sino que es una cuestión de construcción. Y yo quiero decirte esto en esta noche. Y quiero ser bien directo porque esto es una palabra atinada para estos tiempos. Uno no es líder solamente en la iglesia. Uno es líder y uno construye en casa, en el trabajo, con los hijos, con la pareja, con los nietos, con tus compañeros de trabajo, con los que están por debajo de vos, con los que están por encima de vos. El liderazgo de Jesús no tiene que ver con una posición, tiene que ver con la construcción. ¿Y por qué creemos que es importante hablar de esto, de líderes Maranata? Porque estamos en los últimos tiempos.
Y el Señor está necesitando que en este tiempo se levante gente que camine de una manera diferente. Quiero decirte que vos sos líder en el lugar donde estás y de lo que tenés a mano. Es tu responsabilidad construir algo sobre tus hijos, sobre tus generaciones, sobre tu entorno. Y el Señor está llamando en este tiempo líderes conforme al corazón de Jesús. Dios no está buscando gente capacitada. Dios no está buscando gente que sepa mucho. Dios no necesita los dones o los talentos más altos o los que más sobresalen. Necesita gente que esté dispuesta a construir en medio de un mundo que está lleno de destrucción. Y vos y yo estamos llamados a construir sobre las nuevas generaciones. Y eso es liderar. Por lo tanto, yo no soy líder porque soy pastor. Eso no me da una posición de liderazgo. Yo soy líder cuando empiezo a construir algo. Aún si eso que construyo va lento, o aún si eso que construyo es chiquito o es grande, la autoridad de Cristo es la misma para todos, independientemente de la posición. Y todos estamos llamados a ser líderes. Y con más fuerza, líderes Maranata. Pero hay dos características de lo que es un líder Maranata, un líder de los últimos tiempos, una persona que se posiciona con autoridad en el lugar en el que está. Mis hermanos, tenemos autoridad. Y la autoridad de Cristo no es dada a unos pocos, es para todos. Y es tiempo que rompamos en nuestra cabeza la idea que el pastor está por encima de. Es cierto que Dios levanta personas determinadas para dirigir comunidades por tiempos determinados, pero eso no es mayor autoridad que la que ustedes tienen como hijos de Dios. Porque si no, Dios sería muy injusto con ustedes. ¿Por qué? Porque yo la pifo igual que ustedes. Entonces sería como un favoritismo de parte de Dios, viéndome a mí, aún pifiándola y equivocándome todos los días, dándome más privilegios a mí que a ustedes. Todos fuimos cubiertos por la misma gracia, por el mismo amor y tenemos la misma autoridad. El Señor sí levanta en determinados momentos y en determinados lugares, pero eso no quita tu lugar como hijo y como hija de Dios, acá en este templo y afuera en tus relaciones cotidianas y en tu familia. Así que hay dos características que quiero que te grabes en tu corazón en esta noche. Dos características de los líderes que Dios quiere levantar, de lo que Dios espera de tu vida. Vos me decís, bueno, pero yo soy chico en edad, yo no tengo conocimientos, hace poco voy a la iglesia, no interesa. El Señor no está viendo esas cosas, está viendo la predisposición de tu corazón para construir. Primer característica de un líder Maranata es un líder que se lidera a sí mismo. La primera característica de la gente que Dios está buscando es gente que puede liderarse a sí mismo. Y esto es uno de los problemas más grandes que tenemos como hijos de Dios. Esto tiene que ver con nuestro carácter. ¿Me van siguiendo hasta acá? A veces esperamos o pretendemos liderar a otros cuando no nos estamos liderando a nosotros mismos, cuando no controlamos nuestro carácter, cuando hay cosas en nuestra vida que no las estamos controlando. Por eso es que Dios quiere que nuestra vida se construyan vidas irreprensibles. Y esta palabra, quiero que te la grabes, irreprensible, hasta me cuesta pronunciarla un poquito. Irreprensible. Ayer Mariano hablaba sobre esta palabra puntualmente y me llamó mucho la atención porque nunca la había visto de esta manera. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Tito, ¿sí? Le escribe la carta a Tito, le da en el capítulo 1, versículo 7 de Tito, características para los obispos, ¿sí? ¿Qué eran los obispos o qué son los obispos? Personas que debían liderar específicamente áreas de la iglesia. Eran personas con autoridad dentro de las iglesias. Pero usa una palabra para describir a estos obispos, o lo que se suponía que tenían que ser estos obispos, que se aplica a todos, principalmente a quienes han de estar en los últimos tiempos. Y esta palabra es irreprensibles. Decirle que tenés al lado tuyo, irreprensible. Grabátelo en la cabeza porque esto nos va a acompañar en la primera partecita y esto es muy importante. La palabra irreprensible viene de un verbo latino que es prendere, que significa agarrar, capturar. Irreprensible es alguien que no puede ser capturado. De alguna manera, el apóstol Pablo estaba diciendo tanto
en la carta a Tito, como en todas las otras que vamos a ver, le estaba diciendo, muchachos, ustedes tienen que ser personas que no puedan ser agarradas. Y no que estaban jugando al chancho enjabonado o algo por el estilo, sino que esto tiene que ver con nuestras propias vidas. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando era más chico, esto lo he contado varias veces, pero cuando era chico, y entre los cuatro, entre mi persona, este pobre angelito, y los otros tres sinvergüenzas de mis hermanos, le hacíamos pasar rabia a mi mamá. Mi mamá tenía un arma mortal que era peor que una varita o un cinto, y eran sus uñas de... una piraña eran esas uñas, larguitas así. Porque como buena maestra jardinera siempre era muy detallista en esas cuestiones, ¿no? Y me acuerdo que cuando mamá salía atrás de nosotros, ella buscaba algo que agarrar. Cualquier cosa de nosotros que sea fácil de agarrar. Si estábamos en día de invierno era muy fácil porque teníamos abrigo, ¿sí? Ahora si estábamos con shortcito nomás, porque hacía calor ya era más difícil, pero igual encontraba algo. Tiene un discernimiento como madre para agarrar algo y agarraba la oreja. Y cachaba la oreja y te hacía un piercing, un arito. Era una cosa impresionante. ¡Tac! Y ahí te estiraba. Así. Eso no pasa acá en Aristóbulo y en las demás familias, gracias a Dios. No voy a exponer a nadie, no. Pero ahora lo interesante de esto es que cuando surgía esta persecución, mi mamá buscaba algo que agarrar, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo de alguna manera a esta gente y nos estaba diciendo a nosotros es, tenemos que ser personas que sean difíciles de agarrar. Personas que no se puedan agarrar. En el griego, recién compartía la traducción del latín, pero en griego también dice... que significa no ser tomado de arriba o no ser tomado por sorpresa. Irreprensible es una persona que no puede ser tomada por sorpresa, o que las circunstancias o que el enemigo no puede agarrarlo porque no ha permitido, no ha dejado nada fuera de sí que pueda comprometerlo. Ahora, irreprensibles tenemos que ser, en primer lugar, frente a Dios. Y quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses, si tenés tu Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Voy a leerte 3 versículos. Primera de Tesalonicenses 5, 23. 2 versículos voy a leerte en esta primera parte. ¿Lo encontraste? Primera de Tesalonicenses 5, 23. En la versión Reina Valera o Reina Valera contemporánea como la que tengo yo ahora, utiliza esta palabra. En otras versiones ya utiliza otros sinónimos, pero la esencia de esa palabra es lo que compartí recién. Y dice en este pasaje, en el versículo 23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Utiliza la palabra irreprensible, la palabra vida nuestra y la frase la venida del Señor Jesucristo. Y ahora quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1 del 4 al 8. Primero Corintios capítulo 1, versículo del 4 al 8. Y esto Pablo, el mismo que le dijo a Tito, le está diciendo a los corintios y le está diciendo a los de Tesalónica, como leímos recién anteriormente. 1 Corintios 1 del 4 al 8. ¿Lo tienen? Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él le ha dado en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, versículo 8, también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, utiliza la palabra irreprensible, nos utiliza a nosotros, en este caso,
a los corintios y utiliza esta expresión, el día de nuestro Señor Jesucristo. A mí me impacta muchísimo esto, ¿saben por qué? Porque tenemos que ser irreprensibles frente a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga nada de cual aferrarse para hundirnos a nosotros. Hay un espíritu muy grande dentro de las iglesias, es un espíritu de culpa y de vergüenza. Muchas veces nos hemos sentido culpables o hemos sentido vergüenza. Cuando el Señor ya nos ha hecho libres, cuando nuestras realidades de vida no son una sorpresa para Dios, y aún así Dios, conociendo nuestra vida, ha entregado a su Hijo para que muera por nosotros y toda mala acción o todo lo que hayamos hecho, vivido, sea cubierto en la cruz. Aún así, sabiendo que tenemos la libertad de parte de Cristo, hemos dejado que partes de nosotros sean herramientas para que Satanás las agarre y nos hunda en pensamientos, en circunstancias. Nunca va a faltar el momento en que nosotros nos estamos acercando a Dios y viene el enemigo y te dice: pero ¿te acordás lo que hiciste? Pero fíjate aquello, fíjate lo otro, fíjate. Es que el enemigo lo que hace es exponernos o querer mostrarnos aquello que Cristo ya lo puso en la cruz. Por eso es importante entender de que si nosotros no nos despojamos, si no permitimos que Dios pode, que Dios corte esas cosas que están afectando nuestras vidas, Satanás tiene de qué aferrarse y qué agarrarse. Hay hábitos en nosotros, hay cosas que estamos haciendo que el Señor las conoce y nosotros también. Y dice la palabra que Él está buscando que en aquel día, en los últimos tiempos, hayan hijos e hijas irreprensibles. Es decir, que Satanás no tenga de qué agarrarse para hundirlos con Él. Es por eso que es importante que vos y yo en este tiempo empecemos a decir: Señor, ¿qué cosas de mi vida, como un árbol con muchos gajos hacia afuera, son una herramienta para que el enemigo perturbe mi corazón, perturbe mi paz y me desenfoque de los propósitos y planes que Él tiene con nuestras vidas? Es muy importante que podamos entender esto. Y esto tiene que ver con liderarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con usar el dominio propio, esta herramienta que el Señor nos dio, y pedirle al Espíritu Santo que su fruto se establezca en nosotros. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ordenar nuestro carácter. El temperamento es una característica tuya que nadie la va a poder cambiar. Ese temperamento se hereda de papá, de mamá. A veces por eso decimos: saliste a tu padre, saliste a tu madre, o salió igual a mí, salió igual. Porque eso es innato, es biológico, se hereda. Ahora, imaginemos el temperamento como una canilla, ¿sí? Y como una manguera con agua. El temperamento es el agua que corre a través de esa canilla, ¿sí? Y que si el temperamento no está sano, no está equilibrado, vamos a ser nosotros en nuestra máxima expresión. Y es donde surge la frase: qué carácter podrido, qué actitudes que tenés. Y no se trata solamente de personas que por ahí son impulsivas, sino a veces quienes somos más quedados también, los de nuestro entorno dicen: pero sos un lento, perezoso, ¿cuándo vas a moverte? Hay características de nosotros que si fluyen por nuestro temperamento va a lastimar a otros, nos puede lastimar a nosotros, pero está el carácter, y el carácter es la canilla. Es cuánto de ese temperamento yo permito que salga por la canilla. Y es en el carácter donde Jesús trabaja. El Espíritu Santo se establece en nuestro carácter y Él controla cuánto de esa agua puede salir y es sano para mí y para los demás. No se trata de que Jesús nos anula, sino que empezamos a parecernos a Jesús. Había un Pedro que era impulsivo. Este discípulo era un tipo arrebatado. Él era aquellos que le dijo a Jesús: no me laves los pies porque vos sos el maestro. Y cuando Jesús le dijo: es necesario que yo te lave los pies, dijo: entonces bañame completo. O sea, eran los extremos, ¿no? Era el tipo que decía: Jesús, yo no te voy a negar. Y horas después le preguntaron: ¿vos estabas con Jesús? No, yo no tengo nada que ver. Se lavó las manos. Era un tipo impulsivo.
de las puntas, ¿no? Jesús no le cambió el temperamento porque Pedro siguió siendo Pedro siempre. Ahora lo que Jesús hizo fue moldear su carácter a la imagen de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y eso hizo que Pedro convierta su impulsividad en una herramienta en las manos de Dios. Por eso que liderarnos a nosotros mismos es clave. Si yo pretendo liderar en mi familia, si pretendo liderar con mis hijos, yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo no permito que sea el Espíritu Santo quien moldee mi vida, yo podré hacer una cantidad de esfuerzo por potenciar mi familia, mi matrimonio, mi pareja, mis hijos, potenciar mi trabajo, pero tarde o temprano entra en conflicto. ¿Por qué? Porque hay una falta de liderazgo a mí mismo. No puedo administrar mi propia vida. Y Dios quiere que en este tiempo nos convirtamos en líderes que construyen vidas irreprensibles. En otras palabras, vidas que no pueden ser tomadas por sorpresa. Y por eso es que el Señor habla que somos hijos de la luz. ¿Por qué? Porque el que camina en la luz es visible para los demás. Otra definición de irreprensible es transparente. Necesitamos, mis hermanos, una generación transparente. La gente está cansada de ver hijos e hijas de Dios que dicen una cosa pero viven otra, que entienden cómo es la manera de caminar, pero no caminan de esa manera. Y es por eso que ahí vienen los comentarios, pero no era que vos eras cristiano, no era que... Y díganme si no nos enerva que nos digan ese tipo de cosas. A mí me saca olímpicamente que me digan, pero mira el pastorcito, ay, me saca las casillas, pero quizás hay cosas que necesitan ser moldeadas en mí. Y quizás yo no estoy liderando mi propia vida, entonces ¿cómo voy a pretender liderar a personas? Liderar a mis futuros hijos. ¿Cómo pretendo liderar en mi matrimonio? Y reitero, no es una cuestión de poder. No puedo pretender construir algo si yo como constructor no estoy preparado para hacerlo. Imagínate un albañil que vaya de chinela, de hojota, a querer cargar hormigón en la losa, engancha la hojota, pega un tumbo a 3 metros de altura, se terminó todo el albañil. Y es que para construir algo tengo que estar preparado, tengo que tener las herramientas. Esas herramientas me da el Espíritu Santo, pero tengo que ser lo suficientemente humilde para decirle, Señor, moldea mi carácter. Que esa canilla que permite salir la impulsividad de mi temperamento sea equilibrada por Cristo. Y que pueda ver como Cristo ve, caminar como Cristo camina, abrazar como Cristo abraza. Así que fíjense cómo el apóstol Pablo enlaza estos dos elementos, vidas irreprensibles, que no son tomadas por sorpresa, con los últimos tiempos. En los últimos tiempos, el Señor va a ser una luz que va a alumbrar nuestra vida y va a exponer y demostrar cuánto de nosotros es lleno de Cristo y cuánto no. Pero hay una segunda característica de los líderes, Maranata, de los líderes para los últimos tiempos. Y vuelvo a repetir, es tiempo que rompas el chip en tu cabeza que líder es una persona de posición, sino líder es un constructor, alguien que construye. De esos constructores en los últimos tiempos hay una segunda característica que es importante. Pero quiero compartirte antes de profundizar en la segunda característica, acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Filipenses 1 del 9 al 10. Nuevamente Pablo dando estas características. Filipenses 1 del 9 al 10. ¿Lo encontraste? Dice, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y es que no solamente debemos ser irreprensibles delante de Dios, sino frente a las personas. Dice que el amor de ustedes abunde aún más.
Si vamos a 1 Tesalonicenses 3, del 11 al 13, lo leo rápidamente, solamente para que veas cómo nuevamente se establece esto. Dice en el versículo 12, y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás. ¿Cuánto estás amando a los demás? El lenguaje de los últimos tiempos, y esto lo compartimos este miércoles pasado, es el amor. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo esos tiempos en donde hay una apatía, donde no me interesa qué rayos le pase a tu vida. Yo hago la mía y listo. Y eso está pasando no solamente fuera de la iglesia, lamentablemente el amor de muchos se está enfriando dentro de las iglesias. Por eso es que el apóstol dice que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás. Así como también nosotros los amamos a ustedes para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuevamente, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero hay una profundidad en esto. Y es que es tiempo que se levanten hijos e hijas que no tengan nada que ocultar, irreprensibles, que no se los pueda agarrar de ningún lado, porque están podados. Y mis hermanos, quiero decirles esto en esta noche: las circunstancias difíciles vienen a podar aquellas cosas que son reprensibles. Las circunstancias difíciles en nuestra vida Dios las utiliza para podar aquellas cosas que no le pertenecen a Él. A veces enfrentamos crisis y decimos: Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Quizás el Señor está quitando cosas en tu vida para que Satanás no pueda tener una excusa para condenarte, para señalarte. Y que delante de Jesús sea como dijo Jesús con esa mujer que fue encontrada en adulterio, que le llamaban prostituta, y Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te señalan? Eso habla de una mujer que en el cielo ya no es recordada como prostituta. Que quizás si vamos al cielo vamos a decir: ¿dónde está la prostituta de la historia? Van a decir: ¿qué prostituta? No existe, tiene nombre y apellido. Porque decidió construir su vida con Cristo. Y Satanás ya no tiene de dónde agarrar para condenar. Hijos e hijas irreprensibles frente a Dios, pero frente a las personas también, que aman. Y esta segunda característica de líderes Maranata son líderes que lideran familias y comunidades donde Jesús sea el centro. El Señor en este tiempo está levantando hijos e hijas que construyen familias que giran en torno a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Josué? Mejor dicho, la historia de Moisés, de Josué. Moisés saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y lo lleva al desierto. ¿Cuánto tiempo dan vuelta en el desierto? 40 años. Muchos dicen que en 2 semanas podrían haber llegado a la tierra prometida. Pero Dios no podía llevar a la tierra prometida a una generación que seguía a un líder. Dios llevó a la generación de Josué, que era gente que no seguía a un líder, que seguían la presencia de Dios. Y quiero decirte esto en esta noche: en las comunidades, en las familias, en las iglesias con mentalidad de Moisés, la gente espera del líder, la gente espera de alguien y establece su vida espiritual en base a alguien. Pero en las comunidades, en las familias, en los entornos con la mentalidad de Josué, la gente espera la presencia de Dios. La primera generación de Moisés muere en el desierto, la segunda entra en la tierra prometida. Aquellos que establezcan su vida espiritual en base a la presencia de Cristo construyen familias fuertes sobre una roca. Mis hermanos, todo lo que ustedes construyan espiritualmente sobre mi persona se va a caer. Las expectativas y la cantidad de cosas que puedan llegar a tener sobre mi persona o sobre la persona que venga y esté al frente, en esta iglesia o en cualquier iglesia de Aristóbulo, de 2 de Mayo, de Misión en la República Argentina, del mundo.
Cuando construimos nuestra vida en base a una persona, vamos a terminar muriendo en el desierto porque las personas fallan. Yo fallo, todos fallamos. Pero cuando construyo una familia en torno a Cristo, la ecuación ya es diferente. Puedo tener la seguridad de que eso nos lleva a una tierra prometida. Eso se aplica a la familia también. Cuando yo construyo la vida de mis hijos en torno a mí y solamente en mí, y yo me vuelvo la persona que voy a satisfacer siempre y todo el tiempo, o que pretendo estar todo el tiempo sobre mis hijos, estoy construyendo hijos dependientes de padres. Estoy construyendo hijos que no van a tener la capacidad de afrontar las circunstancias con Cristo. Por eso es que Dios nos está llamando como padres o como autoridades o como líderes en nuestros hogares a construir hijos dependientes de nosotros, sino hijos dependientes de Cristo. Porque no vamos a estar para siempre. Nadie es eterno y somos humanos. No podemos construir algo sobre una base que puede moverse. Personas, bienes, sueños, anhelos. Porque eso tarde o temprano puede deshacerse. Ahora, cuando yo construyo como un constructor, como un líder de los últimos tiempos, un líder maranata, construyo sobre Cristo, puedo tener la seguridad que van a venir tormentas, van a venir dificultades y eso va a permanecer firme. Si yo genero gente dependiente de mí, estoy aniquilando personas. Si yo como pastor estoy construyendo personas en la iglesia que dependan pura y exclusivamente de mí, estoy aniquilando vidas espirituales. Por eso es que es tiempo que vos y yo desde nuestro lugar nos levantemos en una búsqueda personal, porque tu vida espiritual no depende de nadie, ni en este edificio ni afuera. Depende de vos y de lo que vos construyas sobre Cristo. Y esto es bíblico. Dios busca hijos que se lideren a sí mismos y que todo lo que construyan lo hagan en torno a Jesús. Esos son los verdaderos líderes de los últimos tiempos, líderes maranata. Líderes que tienen dominio propio, que fluyen en el carácter de Jesús, pero líderes que todo lo que hacen lo hacen sobre una base firme. Está esta historia, esta parábola que la hemos escuchado muchas veces de los constructores, de este constructor que construye sobre la arena y hace una mansión. Construye mucho y rápido. Pero vienen las lluvias, vienen los vientos y ¿qué pasa con todo? Se derrumba. Ahora aquellos que construyen sobre la piedra tardan mucho más tiempo. Y déjame decirte esto, y les digo a todos, hermanos, con el amor en Cristo y con el temor a Cristo, construir hijos en Cristo lleva mucho tiempo. Construir matrimonios en Cristo lleva mucho tiempo. Construir iglesias en Cristo lleva muchísimo más tiempo. Porque es construir sobre una roca. Y eso lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva tiempo. Y a veces los resultados son muy pequeñitos. Pero podemos tener la seguridad de que cuando vengan las tormentas en la vida, eso no se mueve. Y que venga Satanás con todos los demonios a querer golpearte, a destruir, a querer engañar a tus hijos. Nuestra lucha no es contra la ideología de género, mis hermanos, eso va a seguir estando acá hasta que Cristo venga y empeorando. Así que el problema o el riesgo para nuestros hijos no son las ideologías, es si están construidos en Cristo o no. Porque si están construidos en Cristo, que vengan con todas las vocales posibles para agregarle a los nombres, a los verbos y a lo que sea, pero no se van a mover, porque su vida está construida sobre Cristo, la roca. Y eso es en este tiempo, en los últimos tiempos, donde Dios está buscando hijos e hijas que lo que construyan lo hagan sobre Cristo. Tu economía, tus expectativas. ¿Cuánto nosotros en esta semana hemos en algún momento pensado qué va a pasar con el país después de las 22 horas? Porque encima son las PASO recién. Vamos a ver qué pasa después de las PASO. ¿Cuánto nosotros hemos dicho, y ahora? ¿Y si gana Massa? ¿Y si gana Milei? ¿Y si gana Bullrich? ¿Y si gana Juan de los Palotes? ¿Y si gana? Y vemos que si gana este, caemos por este lado. Si gana el otro, caemos por el otro lado. Si gana este, caemos ahí en el medio. Todos de alguna manera u otra nos hacen caer de algún lado. Y es porque va a seguir siendo así, mis hermanos.
Ahora si yo, mis expectativas, mis sueños, mis anhelos, mi hogar, mi economía, mi trabajo, lo construyo sobre Cristo, van a venir las crisis y van a venir de los buenos y de los malos gobernantes, pero mi vida no se conmueve por eso, se mantiene firme. He visto en estos días muchos cristianos desparramando veneno para muchos lados contra cuanto gobierno exista. Alguien que construye sobre la roca dice: mi gobierno no depende de estas personas, seres humanos que son fluctuantes. Mi gobierno es de Cristo. Y los líderes Maranata son aquellos que no tienen la mente enfocada en lo que pasa hoy, sino que saben lo que está por venir. Y confían en que Cristo sigue siendo el Rey a pesar de lo que pasa. Así que tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, todo necesita ser filtrado por la persona de Cristo. Vuelvo a reiterar esto. Dios busca hijos que se lideren a sí mismos, que sean irreprensibles, que no se los pueda agarrar por ningún lado y que todo lo que construyan lo hagan en torno a Jesús. Esos son los verdaderos líderes de los últimos tiempos, verdaderos líderes Maranata. Y yo quiero profetizar sobre tu vida, que en tu vida se establece ese liderazgo. Reitero, no importa tu edad, la circunstancia, no importa si sos hombre, mujer, si qué laburo tenés, qué título tenés, no importa, no interesa tus conocimientos, ni tu trayectoria y trascendencia en la iglesia. Sos un líder en el lugar donde estás. Sos autoridad porque sos hijo de Dios. Caminá como tal, viví como tal y estarás preparando generaciones que van a ser inconmovibles, generaciones que se van a mantener firmes hasta el final. Así que es mi deseo que a quienes nos están acompañando a través de YouTube y de cualquier plataforma, es mi deseo que verdaderamente el Señor establezca sobre tu vida un liderazgo conforme a su corazón. No se trata de mandar, no se trata de dar órdenes, no se trata de poder, se trata de constructores que construyan lo que Cristo quiere construir. Él tiene el plano. Construyamos conforme a lo que el arquitecto está diciendo. Es mi deseo que el Señor te bendiga, a resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.